Red flags. ¿Cómo identificar y protegerte de personas manipuladoras? Introducción. ¿Por qué deberías escuchar este audiolibro hasta el final? Imagina por un momento que tu vida es una casa y que, sin darte cuenta, alguien más ha tomado el control de las llaves. Te mueves dentro de tus propios muros, pero tus decisiones, tus pensamientos e incluso tus emociones parecen influenciadas por una fuerza que no siempre logras comprender. Este audiolibro es esa herramienta que te devolverá las llaves de tu propia vida. La manipulación emocional es una realidad mucho más común de lo que se cree. Estudios recientes han mostrado que el 75% de las personas han experimentado manipulación en alguna de sus relaciones a lo largo de la vida. Pero, ¿por qué es tan difícil detectarla? ¿Cómo es que, aunque sospechamos, dudamos de nuestros propios sentimientos y le restamos importancia a las alertas que nuestro propio instinto nos da? Este audiolibro no solo te ayudará a identificar esas señales de alarma, sino también a reconocer el poder que tienes para actuar. La manipulación emocional, aunque parezca inofensiva al inicio, actúa como una gota de tinta en un vaso de agua pura. Al principio, apenas se nota, pero pronto el agua empieza a oscurecerse, volviéndose turbia y confusa. Así es la manipulación. Va ensuciando nuestra percepción de la realidad y nos hace cuestionar nuestras propias emociones, nuestra autoestima y hasta nuestros valores. La ciencia respalda esta idea. Según estudios en psicología emocional, vivir en un entorno manipulador aumenta significativamente el riesgo de desarrollar ansiedad, depresión e, incluso, síntomas de estrés postraumático. De hecho, un estudio publicado por la American Psychological Association revela que las personas que están sometidas a relaciones de control emocional experimentan niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, que impacta tanto su salud mental como física a largo plazo. Esto no solo afecta nuestra capacidad de ser felices, sino también nuestra salud. Por eso, aprender a detectar y desactivar estos patrones es crucial para protegerte y, en última instancia, para recuperar tu bienestar. Si alguna vez has sentido que alguien te hace sentir pequeño o que, a pesar de tus logros y cualidades, tus emociones y decisiones siempre son puestas en duda, no estás solo. Y lo más importante, no es tu culpa. Este audiolibro te ayudará a entender, desde la raíz, cómo funciona la manipulación y por qué es tan poderosa. A medida que avances, conocerás herramientas y estrategias prácticas que te darán la claridad y la fuerza para salir de esas redes emocionales. Además, te proporcionará un conocimiento respaldado por la ciencia para que puedas identificar patrones manipuladores, y lo hará de una manera accesible y visual. Por ejemplo, la manipulación puede ser como una telaraña, algo que parece ligero y fácil de romper, pero que atrapa con cada hilo, dificultando cada vez más el movimiento y la libertad de quien queda atrapado. Sin embargo, con la herramienta adecuada, esa telaraña puede desintegrarse en un instante. Este audiolibro te dará esas herramientas. ¿Te has preguntado alguna vez si alguien en tu vida está manipulándote, pero no has querido darle más vueltas? ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente agotado después de interactuar con alguien, como si estuvieras perdiendo una parte de ti en cada encuentro? Estas son preguntas que todos enfrentamos, y el objetivo de este audiolibro es ayudarte a encontrar respuestas y, sobre todo, a retomar el control de tu vida. Como decía Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Este audiolibro te ayudará a crear ese cambio, no para que te sometas a la manipulación, sino para que puedas liberarte de ella. Como una vela en una habitación oscura, cada página encenderá una luz que disipará las sombras de la manipulación, permitiéndote ver claramente dónde estás, quién eres y hacia dónde quieres ir. Para algunos, la manipulación es tan sutil que pasa desapercibida, y en promedio, una persona tarda entre 2 a 5 años en darse cuenta de que está en una relación tóxica y manipuladora. Esto sucede porque los manipuladores suelen usar tácticas muy elaboradas como el gaslighting, una forma de abuso psicológico que te hace dudar de tus recuerdos y percepciones. Este audiolibro explicará en detalle cómo funcionan estas tácticas y cómo desenmascararlas. En resumen, si quieres aprender a recuperar las llaves de tu vida, si estás cansado de sentirte atrapado en relaciones que te drenan y te afectan emocionalmente, este audiolibro es para ti. Escúchalo hasta el final y descubrirás no solo cómo reconocer y evitar la manipulación emocional, sino también cómo fortalecer tu autoestima, tu claridad mental y tu paz interior. Al final de este camino, verás que no solo es posible, sino liberador vivir sin la sombra de la manipulación en tu vida. Capítulo 1. ¿Qué es la manipulación emocional y cómo detectarla? ¿Qué es la manipulación emocional? La manipulación emocional es una forma de control que busca influir en las emociones, pensamientos y decisiones de una persona para satisfacer las necesidades de quien manipula. Y lo hace sin consideración alguna por el bienestar de la otra persona. Es como un veneno invisible que, aunque no siempre se nota al principio, poco a poco contamina la relación y va envenenando nuestra autoestima, nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. Quizá te preguntes, ¿cómo saber si alguien está manipulándome? ¿Y por qué alguien querría hacerme daño intencionalmente? Estas son preguntas comunes que muchas personas se hacen al empezar a notar que algo no está bien en una relación. La manipulación emocional, sin embargo,
No siempre se da en una forma obvia, es un fenómeno que, como la corriente bajo el agua, empieza de manera sutil, pero puede arrastrarte a lugares donde jamás pensaste que estarías. Diferentes tipos de manipulación emocional. No toda manipulación es igual. Existen varios tipos, y cada uno tiene sus propias tácticas. Vamos a explorarlos para que puedas reconocerlos y, con suerte, identificarlos cuando aparezcan en tu vida. Gaslighting. Esta es una de las formas más comunes de manipulación y se ha vuelto tristemente famosa en las últimas décadas. El gaslighting es un tipo de abuso psicológico en el cual el manipulador hace que la víctima dude de sus propios recuerdos, percepciones y, en casos extremos, de su cordura. Imagina una situación en la que una persona insiste en que, nunca te dije eso, o, estás exagerando, aunque tú recuerdes claramente el hecho. Poco a poco, empiezas a dudar de tus propios pensamientos y a depender de la otra persona para que te confirme lo que es real. Estudios han demostrado que quienes han experimentado gaslighting suelen tener niveles más altos de ansiedad, síntomas de depresión y una percepción distorsionada de la realidad. Es como vivir atrapado en una sala de espejos, donde nada parece sólido o fiable, y donde la única verdad parece ser la que dicta el manipulador. Victimización constante. El manipulador se presenta como una víctima indefensa, siempre sufriendo algún tipo de agravio. Esta táctica hace que quien la escucha sienta pena o culpa y se sienta responsable de aliviar el sufrimiento del manipulador. Es como si el manipulador te lanzara un anzuelo emocional cada vez que siente que pierde control. Este tipo de manipulación suele desarmar incluso a las personas más fuertes emocionalmente, ya que el instinto de ayudar a alguien en aparente sufrimiento es una reacción natural. Pobre de mí, nunca nadie me entiende, es un mantra común de quien utiliza esta táctica, y suele ir acompañado de lágrimas y una expresión de tristeza o angustia. Aquí, la manipulación se basa en despertar la culpa o la necesidad de protección en el otro, haciéndole olvidar que el manipulador, en realidad, es quien está controlando la situación. Amenazas y chantajes emocionales. En esta táctica, el manipulador utiliza el miedo como arma, sugiriendo que si no cedes a sus deseos, ocurrirán cosas malas. Las amenazas no siempre son evidentes, pueden ser veladas y sutiles. Si me dejas, no sé qué voy a hacer, o, quizás no soy la persona indicada para ti, son comentarios que ponen sobre tus hombros una responsabilidad inmerecida y, muchas veces, inmanejable. Los estudios sobre relaciones disfuncionales muestran que los manipuladores que emplean amenazas logran controlar a sus víctimas al mantenerlas en un estado de ansiedad constante. Es como si la relación estuviera construida sobre arena movediza, te mueves, pero no avanzas, y siempre sientes que podrías caer. Elogio excesivo y seducción inicial. En una fase temprana de la relación, los manipuladores suelen ser extremadamente encantadores, halagando y elogiando constantemente. Esto se llama la fase de idealización. Te hacen sentir especial y querido de una manera que parece perfecta, casi como si estuvieras viviendo en un sueño. Sin embargo, una vez que logran tu atención y tu confianza, la situación cambia drásticamente. Y el elogio se convierte en crítica o en demandas emocionales. Una anécdota de un caso estudiado por la American Psychological Association muestra cómo, tras un corto periodo de tiempo, las parejas manipuladoras pueden transformar su trato de halagos en una conducta que devalúa, generando inseguridad en la víctima, quien se pregunta qué hizo mal para perder ese cariño inicial. ¿Por qué es tan difícil detectar la manipulación emocional? La manipulación emocional es como el camuflaje perfecto, adopta la forma y las palabras necesarias para pasar desapercibida. Como una serpiente escondida en la hierba, se mueve de forma que apenas nos damos cuenta de su presencia hasta que es demasiado tarde y ya hemos sido mordidos. Además, los manipuladores son expertos en hacer que nos cuestionemos nuestras propias percepciones. Uno de los rasgos más peligrosos de la manipulación emocional es que, a menudo, logra que el manipulado dude de sí mismo y de su valor, lo que hace aún más difícil resistirla o escapar de ella. Cita relevante. El autor y psiquiatra Dr. George Simon afirma que los manipuladores no tienen la capacidad de dudar de su propia conducta. Para ellos, los sentimientos de los demás no son más que obstáculos a superar en el camino hacia sus objetivos. Este enfoque sin empatía es lo que convierte la manipulación emocional en una herramienta tan dañina y efectiva. El impacto de la manipulación emocional en la salud mental. Vivir en una relación con un manipulador emocional tiene efectos devastadores. Es como vivir en una casa con paredes de cristal. Puedes ver el mundo exterior, pero estás atrapado, vulnerable, expuesto. La constante exposición a manipulación afecta a la mente y el cuerpo. Estudios indican que las personas en relaciones manipuladoras presentan niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. Y tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades mentales como la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada. Es un peso invisible que, aunque no siempre se nota por fuera, va deteriorando nuestra fortaleza emocional día tras día. La manipulación emocional como un parásito emocional. La manipulación se puede entender como un parásito emocional. Así como un parásito se alimenta de los nutrientes de su huésped, el manipulador se alimenta de tu energía, tus emociones y tu voluntad de agradar. Al principio, el desgaste puede no notarse,
pero con el tiempo el manipulador va drenando, poco a poco, todo lo que tienes para dar. Dejas de sentirte completo, y a veces incluso olvidas quién eras antes de que esa persona llegara a tu vida. ¿Qué puedes hacer para detectar la manipulación emocional? La clave para detectar la manipulación es prestar atención a las emociones que te genera esa relación. ¿Te sientes constantemente agotado o confundido después de interactuar con esa persona? ¿Sientes que necesitas hacer méritos para ganarte su afecto o respeto? Estas son señales claras de que algo anda mal. Este audiolibro te ayudará a comprender, con ejemplos y estrategias claras, cómo identificar la manipulación emocional y sus muchas formas para que puedas tomar control de tu vida nuevamente. A medida que avanzamos en los capítulos, te daremos herramientas prácticas para desmantelar las tácticas manipuladoras y reconstruir tu confianza y claridad mental. Como bien decía el filósofo Epicteto, primero, dite a ti mismo lo que sería ser y luego haz lo que tengas que hacer. Este es el momento de reconocer cómo quieres vivir, libre de manipulaciones, y dar el primer paso hacia una vida de independencia emocional. Capítulo 2. Las señales de alerta, Red Flags. Introducción al capítulo. Los indicadores del manipulador. ¿Alguna vez has sentido una ligera incomodidad en el estómago cuando estás con alguien? Como si, a pesar de sus palabras amables, algo no encajara del todo. Esa sensación es nuestra intuición tratando de advertirnos, mostrándonos que algo no es lo que parece. Este capítulo profundiza en esas señales de alerta, o red flags que, si sabemos identificarlas, pueden ayudarnos a evitar relaciones dañinas antes de que tomen control de nuestras emociones y bienestar. Aquí exploraremos 30 señales de alerta, pequeñas alarmas que nos advierten cuando estamos ante una persona manipuladora. Cada una es un fragmento de una conducta más compleja y perjudicial, y es esencial aprender a reconocerlas. ¿Por qué tantas? Porque la manipulación adopta múltiples formas, y lo que podría parecer inofensivo al inicio puede, con el tiempo, consumir nuestra paz y bienestar. Culpa constante hacia los demás. ¿Cómo se presenta? El manipulador siempre encuentra a alguien a quien culpar, nunca asumiendo responsabilidad por sus acciones. Frases como, es tu culpa que me ponga así, o, si no hubieras hecho eso, esto no habría pasado, son comunes. ¿Por qué es una red flag? Este tipo de comportamiento convierte a las personas en responsables de los errores y problemas del manipulador, lo que crea un ciclo donde los demás cargan con culpas ajenas. La manipulación aquí convierte al otro en una especie de pararrayos emocional, siempre expuesto a las descargas de culpa. Gaslighting. ¿Cómo se presenta? Hace que la persona dude de sus propios recuerdos y percepciones. El manipulador dirá cosas como, eso nunca pasó, estás exagerando, o, te estás imaginando cosas. ¿Por qué es una red flag? Este es uno de los tipos de manipulación más dañinos, ya que genera inseguridad y dependencia emocional. Es como si el manipulador te pusiera unas gafas distorsionadas sobre la realidad, y cuanto más tiempo las llevas, más borrosa se vuelve tu visión de la verdad. Victimización constante. ¿Cómo se presenta? La persona manipuladora adopta el papel de víctima en toda situación, buscando despertar lástima y obtener beneficios. Es que todos están en mi contra, nadie me entiende, son frases frecuentes. ¿Por qué es una red flag? Este comportamiento empuja a los demás a asumir la responsabilidad emocional de las necesidades del manipulador, convirtiéndose en cuidadores o protectores involuntarios. La victimización es un anzuelo emocional que atrapa la atención y simpatía de los demás. Elogios excesivos al inicio de la relación. ¿Cómo se presenta? La fase de idealización. Al comienzo, el manipulador puede parecer el amigo o pareja perfecta, lleno de elogios y atenciones. ¿Por qué es una red flag? Una vez que gana tu confianza, el manipulador comienza a reducir esos elogios y a imponer demandas. Es como si te invitaran a subir a un escenario de luces brillantes, solo para apagar las luces una vez que estás en el centro, dejándote en la oscuridad. Amenazas sutiles o veladas. ¿Cómo se presenta? Comentarios indirectos como, tal vez no soy lo que necesitas, o, quizá no merezco que alguien me quiera. ¿Por qué es una red flag? Aunque parezcan inofensivos, estos comentarios generan ansiedad en el otro, haciéndole sentir que debe portarse bien para no perder la relación. Es una estrategia para sembrar inseguridad y mantener el control. Ignorar tus límites personales. ¿Cómo se presenta? El manipulador presiona para obtener lo que quiere, aun cuando le has dicho que no ha expresado incomodidad. Puede insistir en que no es para tanto, o no debería ser tan sensible. ¿Por qué es una red flag? Ignorar los límites es una señal de falta de respeto y consideración por los deseos de la otra persona. Es una forma de dominación pasiva, donde el manipulador busca constantemente rebasar las barreras personales. Hacerte sentir que nunca es suficiente. ¿Cómo se presenta? La persona manipuladora siempre encuentra algo mal en lo que haces. Puedes ayudarle en una tarea, pero inmediatamente señala lo que podrías haber hecho mejor. ¿Por qué es una red flag? Este tipo de manipulación es como una gota constante de agua que, con el tiempo, perfora hasta la roca más sólida. Afecta la autoestima de la otra persona,
haciéndola sentir insuficiente. Comparaciones constantes. ¿Cómo se presenta? El manipulador suele compararte con otros para hacerte sentir inferior o insuficiente. Frases como, mira cómo lo hace fulano, o, si fueras como esa persona, sería diferente. ¿Por qué es una red flag? Las comparaciones buscan hacer sentir inferior a la otra persona y desvalorizar sus cualidades. Con el tiempo, esta estrategia erosiona la autoestima. Disfrazar los insultos como bromas. ¿Cómo se presenta? Comentarios despectivos bajo la apariencia de humor. Eres tan tonto, pero es broma, o qué torpe eres, pero te quiero así. ¿Por qué es una red flag? Las bromas de este tipo son ataques encubiertos que buscan socavar la confianza y la dignidad de la otra persona. Negación de sus errores. ¿Cómo se presenta? El manipulador nunca se equivoca, o al menos, nunca lo reconoce. Siempre encuentra excusas o justificaciones para sus actos. ¿Por qué es una red flag? Esta actitud refleja falta de humildad y evita la responsabilidad, proyectando la culpa en el otro. Celos y control excesivo. ¿Cómo se presenta? Quiere saber dónde estás y con quién en todo momento, usando frases como, es que me preocupo por ti, o, solo quiero saber que estás bien. ¿Por qué es una red flag? Aunque puede parecer que es una expresión de cuidado, es en realidad una estrategia de control. Amenazas de autolesión o suicidio para obtener lo que desean. ¿Cómo se presenta? Si me dejas, no sé qué haré, o, no podría soportar vivir sin ti. ¿Por qué es una red flag? Esta táctica crea una carga emocional extrema, haciendo que la otra persona se sienta obligada a quedarse en la relación. Y algunas red flags adicionales para explorar. Minimizar tus emociones, diciendo que exageras. Esperar lealtad absoluta sin ofrecerla a cambio. Exigir siempre la última palabra en cualquier discusión. Ser amable solo cuando quiere algo de ti. Descalificar a las personas que te rodean para aislarte. Mostrar solo desprecio por tus logros y éxitos. Usar tus secretos o vulnerabilidades en tu contra. Cambiar los términos de las discusiones para desviar la atención. Involucrarte en juegos mentales para que sientas que siempre tienes algo que demostrar. Hacer promesas que rara vez cumple, con excusas convincentes. Criticarte en público y luego desestimarlo como un simple consejo. Recordarte constantemente tus errores pasados. Demandar tu atención sin reciprocidad. Interpretar mal tus palabras de forma intencionada. Robarte la palabra, invalidando tus opiniones. Usar el amor como justificación para controlar tus actos. Hacer gestos generosos, esperando algo a cambio. Creer que siempre tiene la razón, sin importar la situación. La manipulación emocional puede ser tan sutil que a menudo ignoramos estas señales hasta que ya estamos atrapados en una relación tóxica. Cada red flag es una advertencia de que algo no está bien. Como decía Maya Angelou, cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. A medida que aprendas a reconocer estas banderas rojas en las personas a tu alrededor, ganarás claridad y fuerza para decidir qué relaciones te nutren y cuáles es mejor evitar. Recuerda que estas señales no son un simple defecto en la otra persona, sino patrones de conducta destinados a controlar y manipular. No tengas miedo de confiar en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Este capítulo es solo el inicio de tu camino hacia una vida más libre y saludable. En el siguiente capítulo, profundizaremos en las tácticas específicas de manipulación que utilizan estas personas y cómo podemos desmantelarlas para tomar control de nuestro bienestar. Capítulo 3. Cómo el manipulador controla a los demás. Introducción al capítulo. El control invisible. Los manipuladores no emplean cadenas ni cerraduras visibles, pero aún así, logran amarrarnos emocionalmente. Sus tácticas de control son como hilos invisibles que atean en nuestra voluntad, dejando nuestras emociones y decisiones sujetas a su influencia. Este capítulo te mostrará las estrategias más comunes de manipulación, cómo funcionan y, sobre todo, por qué son tan efectivas para aquellos que buscan moldear la realidad de los demás a su favor. Mientras avanzas en este capítulo, descubrirás que estos hilos, aunque sutiles, tienen una fuerza considerable, y que el primer paso para liberarte es reconocerlos. ¿Listo para ver cómo operan estas tácticas ocultas? Gaslighting. La realidad distorsionada. ¿Cómo funciona? El gaslighting, o luz de gas, es una estrategia de manipulación que consiste en distorsionar la percepción de la realidad de la víctima. Es como si alguien jugara con el enfoque de una cámara. Lo que antes era claro, ahora aparece borroso e incierto. El manipulador usa comentarios como, estás exagerando, eso nunca pasó, o, estás siendo paranoico, para hacer que la otra persona dude de sus propios recuerdos, emociones y percepciones. ¿Por qué es tan efectivo? Nuestro cerebro confía en la memoria y en la percepción para construir una realidad estable. Pero cuando alguien cercano, especialmente alguien en quien confiamos, nos hace dudar de esos pilares, entramos en un estado de confusión emocional. Un estudio publicado por la American Psychological Association muestra que las víctimas de gaslighting sufren altos niveles de ansiedad y síntomas de depresión. Precisamente porque se sienten atrapadas en una realidad alterada, donde su propia mente ya no les resulta confiable.
El gaslighting es como una niebla mental que oscurece todo lo que sabemos sobre nosotros mismos. Imagina una brújula rota en medio del desierto. Por más que intentes orientarte, el norte siempre cambia, dejándote atrapado en un ciclo de confusión e inseguridad. El gaslighting es esa brújula rota que destruye tu sentido de orientación emocional y mental. Cita relevante. La escritora y activista Rebecca Solnit describe el gaslighting como un intento de decirte quién eres, de dar forma a tu vida y controlar tu historia. Al comprender esta táctica, podrás proteger tu historia y tu identidad de quienes desean manipularla. Victimismo. El refugio de la culpa. ¿Cómo funciona? El victimismo es una táctica donde el manipulador se presenta como la eterna víctima. Con frases como «nadie me entiende» o «siempre me hacen daño», proyectan una imagen de indefensión que apela a la empatía de los demás. Sin embargo, en realidad, buscan que las personas a su alrededor asuman responsabilidad por su bienestar y necesidades emocionales. ¿Por qué es tan efectivo? El ser humano tiene una tendencia natural a querer ayudar a quien sufre, es casi instintivo. Los manipuladores se aprovechan de esta inclinación, creando un escenario en el que el otro se siente culpable o responsable de rescatar a la víctima. Esto es especialmente común en relaciones de pareja o familiares, donde el deseo de arreglar al otro se convierte en una carga emocional constante. Imagina un pozo sin fondo. Por más que intentes llenarlo, nunca parece estar completo. Cada vez que alguien se acerca para ayudar, el manipulador simplemente muestra que necesita más y más. Así es el victimismo. Una demanda constante de atención y ayuda que drena a quienes intentan satisfacerla. Dato sorprendente. Estudios de la Journal of Personality and Social Psychology muestran que las personas que adoptan roles de victimización suelen tener niveles bajos de empatía genuina y altos rasgos de egocentrismo. Pues buscan atención y apoyo sin intención de devolverlo. Amenazas veladas. El control silencioso. ¿Cómo funciona? Las amenazas veladas son sugerencias indirectas de que algo negativo ocurrirá si no se cumplen los deseos del manipulador. En lugar de una amenaza abierta, usan frases como, si esto no funciona, no sé qué haré, o, tal vez no valga la pena intentarlo más, generando en el otro una sensación de miedo o urgencia. ¿Por qué es tan efectivo? Este tipo de amenaza es sutil, casi invisible, pero crea una atmósfera de inseguridad. Las personas afectadas sienten que deben actuar para evitar ese posible desastre emocional. La naturaleza indirecta de la amenaza hace que sea difícil identificarla como manipulación, ya que nunca es una amenaza abierta. Es un control implícito, pero poderoso. Las amenazas veladas son como una cuerda tensa bajo tus pies, de la que sientes que podrías caer en cualquier momento. Cada paso en falso podría romper el equilibrio, creando una situación de alerta constante y agotadora. Cita relevante. El psicólogo Albert Ellis, pionero en la terapia cognitiva, decía, la ansiedad es el miedo anticipado a una amenaza, real o imaginaria. Las amenazas veladas son exactamente eso, un constante y anticipado temor que mantiene a la víctima en estado de alerta y al manipulador en control. Mentiras. La realidad a medida. ¿Cómo funciona? La mentira es una herramienta básica para el manipulador. Pueden mentir sobre hechos insignificantes o sobre aspectos cruciales de la relación. A menudo, usan las mentiras para reescribir la historia, haciéndote creer una versión de los eventos que se ajusta a su beneficio. ¿Por qué es tan efectivo? La confianza es el cimiento de cualquier relación sana. Cuando alguien confía en otra persona, se abre emocionalmente y acepta sus palabras como ciertas. Los manipuladores aprovechan esta vulnerabilidad para crear una realidad a medida. Las mentiras pueden ser pequeñas y discretas al inicio, pero con el tiempo se convierten en una red tan grande que es difícil distinguir la verdad. Es como si el manipulador te pusiera un par de gafas de sol, pero gradualmente añadiera capas más oscuras. Al principio, la realidad sigue siendo visible, pero después de un tiempo, solo puedes ver lo que ellos quieren que veas. Dato sorprendente. Según estudios de la American Psychological Association, los manipuladores con patrones compulsivos de mentiras suelen tener un bajo sentido de autocontrol, ya que usan la mentira para evitar las responsabilidades y crear una narrativa que los favorezca. La mentira no solo se convierte en una herramienta, es su versión de la realidad. Sobrecargar con favores. La trampa de la deuda emocional. ¿Cómo funciona? Algunos manipuladores actúan extremadamente generosos, ofreciendo favores o ayuda sin que se lo pidas. Sin embargo, esa generosidad viene con una letra pequeña. Esperan que devuelvas cada favor y más, manteniéndote atrapado en una especie de deuda emocional. ¿Por qué es tan efectivo? Cuando alguien es amable con nosotros, nos sentimos en la obligación de corresponder. El manipulador usa este mecanismo natural para obligarte a hacer lo que quiere, sin tener que pedirlo directamente. Cada favor es como una cadena invisible que ata tus decisiones y acciones, haciéndote sentir que debes devolver la generosidad. Piensa en una araña tejiendo su red. Cada hilo es un favor, y aunque no parecen pesados al principio, con el tiempo la red se hace más fuerte y restrictiva. El manipulador te atrapa en una red de favores y expectativas que resultan difíciles de romper.
Cita relevante. No es generosidad si viene con una condición implícita, escribió la autora Brené Brown. La verdadera generosidad no espera recompensas ni favores a cambio, es libre y desinteresada. Conclusión del capítulo, rompiendo el control. Conocer las tácticas de manipulación es como tener una linterna en una habitación oscura. Estas estrategias operan en la sombra, aprovechándose de nuestras inseguridades, empatía y tendencia natural a confiar. Sin embargo, la luz del conocimiento nos permite ver estas maniobras y empezar a cuestionar su influencia sobre nosotros. Los manipuladores crean una especie de guión emocional, pero tú puedes romper el control, reescribiendo las relaciones y situaciones que antes te atrapaban. ¿Te has visto reflejado en alguna de estas tácticas? Si es así, no es porque seas débil, al contrario, es porque tienes cualidades que otros desean aprovechar. En el próximo capítulo, aprenderás cómo construir herramientas prácticas para neutralizar estas tácticas y establecer límites claros que te permitan vivir en libertad y con autoestima. Liberarte de estos patrones es posible, y lo primero que necesitas es comprender cómo funciona el manipulador para, luego, empezar a desactivar cada una de sus trampas. Capítulo 4. Cómo protegerte de la manipulación. Introducción al capítulo. Construyendo tus barreras emocionales. Protegerse de la manipulación emocional es como construir una fortaleza alrededor de tu paz interior. Para algunas personas, decir no es tan difícil como escalar una montaña. Para otras, establecer límites resulta confuso o les genera culpa. Sin embargo, estas barreras no son muros que te alejan de los demás, sino escudos que te permiten interactuar sin perder tu autonomía ni comprometer tu bienestar. En este capítulo, explorarás las estrategias y herramientas prácticas que necesitas para poner límites saludables, fortalecer tu autoestima y desarrollar la inteligencia emocional que te permitirá reconocer las tácticas de manipulación y mantenerte firme. Aprende a decir no, sin culpa. ¿Por qué es importante? Decir no es uno de los actos más poderosos para protegerte de la manipulación. Los manipuladores suelen apoyarse en la incapacidad de las personas para rechazar peticiones, aprovechándose de la amabilidad o el miedo al conflicto. Técnica práctica. La técnica del no asertivo. Paso 1. Di no, con claridad y firmeza, sin rodeos. Evita frases vagas como quizás o veré qué puedo hacer, ya que abren la puerta a insistencias. Paso 2. No te justifiques. A menudo sentimos que necesitamos una buena razón para decir que no, pero un simple no, gracias, es suficiente. Paso 3. Si la persona insiste, repite tu respuesta de forma calmada y directa. La repetición es una herramienta poderosa para establecer límites sin entrar en una discusión. Imagina que cada no es como una piedra en una pared. Al principio puede parecer débil, pero piedra tras piedra, creas una barrera sólida que protege tu espacio emocional. Cita relevante. Como dijo el filósofo y escritor Paulo Coelho, cuando dices sí a otros, asegúrate de que no te estás diciendo no a ti mismo. Este equilibrio entre aceptar y rechazar es clave para mantener tu paz. Fortalece tu autoestima. La base de todo límite sólido. ¿Por qué es importante? Los manipuladores encuentran su presa perfecta en personas con una autoestima debilitada, ya que éstas suelen depender de la validación externa. Fortalecer tu autoestima es como reforzar el cimiento de una casa. Cuanto más fuerte sea, menos vulnerable será a los temblores externos. Técnica práctica. El ejercicio del diario de logros. Paso 1. Cada noche, escribe 3 logros del día, por pequeños que sean. Desde resolver un problema en el trabajo hasta haber dicho no cuando fue necesario. Paso 2. Relee estos logros semanalmente y observa cómo has ido creciendo. Paso 3. Si alguien intenta hacerte sentir menos o manipular tu autoestima, recuerda estos logros y reafirma tu valor. Fortalecer tu autoestima es como construir los cimientos de un árbol robusto. Cuanto más profundo y fuerte es el sistema de raíces, menos probable es que el viento lo derribe. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que personas con alta autoestima son menos susceptibles a la manipulación emocional, ya que tienen una valoración positiva de sí mismas que les permite resistir los intentos de control externo. Desarrolla la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar tanto tus propias emociones como las de los demás. Al comprender tus reacciones emocionales, puedes evitar que los manipuladores jueguen con ellas. Es como tener un radar que detecta los cambios en tu ambiente emocional. Técnica práctica. Ejercicio de autocomprensión emocional. Paso 1. Identifica la emoción que sientes al interactuar con alguien que sospechas es manipulador. ¿Te sientes inseguro, culpable o nervioso? Paso 2. Haz una pausa para analizar si esa emoción es tuya o si ha sido inducida por la otra persona. Paso 3. Responde con calma y neutralidad, sin reaccionar impulsivamente. La calma emocional desconcierta al manipulador y reduce su influencia. La inteligencia emocional es como un espejo claro que refleja lo que realmente sucede en tu interior,
permitiéndote ver claramente las emociones sin que te dominen. Cita relevante. Como expresó Daniel Goleman, pionero en inteligencia emocional, el verdadero poder de la inteligencia emocional no es controlar a otros, sino que te permite protegerte de quienes intentan controlarte. Capítulo 5. ¿Qué hacer si tienes una relación con una persona manipuladora? Introducción al capítulo. Sobrevivir y prosperar en medio de la manipulación. No siempre es posible cortar inmediatamente una relación con una persona manipuladora, especialmente si se trata de un familiar, un jefe o un colega. Sin embargo, esto no significa que estés a su merced. Con las estrategias adecuadas, puedes aprender a cuidarte mental y emocionalmente, reduciendo su influencia y evitando que su manipulación te afecte. Este capítulo te enseñará cómo manejar los conflictos y conservar tu bienestar sin sacrificar tu dignidad. Acepta que no cambiarás al manipulador. ¿Por qué es importante? Muchos intentan arreglar o cambiar al manipulador, creyendo que si actúan de cierta manera, la otra persona dejará de ser controladora. Sin embargo, la manipulación es un patrón profundamente enraizado y difícil de modificar sin ayuda profesional. Estrategia práctica. El mantra del yo soy responsable solo de mis reacciones. Paso 1. Repite esta frase mentalmente cada vez que sientas que estás intentando cambiar al manipulador. Paso 2. Desvía tu energía de arreglar a la otra persona hacia proteger tu propio bienestar. Intentar cambiar a un manipulador es como tratar de moldear una piedra con las manos. Solo terminas con heridas y callos, mientras que la piedra sigue igual. Tu tiempo y energía están mejor invertidos en construir tu propia fortaleza. Cita relevante. Como dijo el escritor Carl Jung, la libertad es saber quién eres y dónde terminas tú y comienza el otro. Este conocimiento te permitirá mantener tus límites, sin quedar atrapado en la esperanza de cambiar al manipulador. Aprende a desactivar al manipulador con la técnica del sin reacción. ¿Por qué es importante? Los manipuladores se alimentan de tus reacciones emocionales. Cada vez que te alteras, les das el poder de controlarte. Aprender a no reaccionar emocionalmente es una de las herramientas más efectivas para disminuir su influencia. Técnica práctica. Neutralidad emocional. Paso 1. Si el manipulador hace un comentario provocador, respira profundamente y no muestre reacción emocional. Muestra interés pero evita expresar acuerdo o desacuerdo. Paso 2. Responde con respuestas neutrales como entiendo o gracias por compartirlo, sin comprometerte con su visión ni entrar en conflicto. Paso 3. Si la conversación continúa, simplemente repite el proceso sin involucrarte emocionalmente. Imagínate como un lago en calma. No importa cuánto intente el manipulador lanzar piedras para crear olas, tu superficie se mantiene serena, sin dejarse perturbar. Dato sorprendente. Estudios en comportamiento muestran que la neutralidad emocional reduce la probabilidad de que el manipulador continúe sus tácticas, ya que no obtiene la reacción que espera. Protégete mentalmente. La técnica del escudo mental. ¿Por qué es importante? Estar en una relación con una persona manipuladora es agotador mentalmente. La técnica del escudo mental te ayuda a protegerte, impidiendo que sus palabras o actos penetren y afecten tu paz interior. Técnica práctica. Visualización del escudo mental. Paso 1. Imagina un escudo transparente pero impenetrable alrededor de ti cada vez que te encuentres con el manipulador. Paso 2. Visualiza que sus comentarios, críticas o tácticas rebotan en ese escudo sin afectarte. Paso 3. Mantén esta visualización durante la interacción y observa cómo disminuye la carga emocional. El escudo mental es como un paraguas en una tormenta. No puedes evitar que llueva, pero puedes mantenerte seco y protegido de los efectos de la lluvia. Cita relevante. Como dice la sabiduría budista, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Este escudo es tu tabla de surf que te permite navegar incluso en las aguas más agitadas. Establece límites en las conversaciones. ¿Por qué es importante? El manipulador suele llevar la conversación a temas que le favorecen o le dan poder. Establecer límites es como poner fronteras emocionales que determinan hasta dónde puede llegar. Técnica práctica. Redirigir la conversación. Paso 1. Si el manipulador inicia una conversación incómoda, redirige el tema con frases como prefiero no hablar de eso, o ese tema me incomoda, hablemos de otra cosa. Paso 2. Si insiste, repite la misma frase o retírate si es posible. Paso 3. No entres en detalles sobre por qué no quieres hablar de algo, ya que esto abre la puerta a más manipulación. Establecer límites en una conversación es como poner una puerta cerrada en una habitación privada. Solo tú decides quién puede entrar y qué temas pueden tratarse. Conclusión del capítulo. Manteniendo tu poder interno. Relacionarse con una persona manipuladora no es fácil, pero tampoco es imposible. Con las herramientas adecuadas, puedes mantenerte fuerte y preservar tu salud emocional sin dejar que esa persona te controle. A lo largo de este capítulo, has aprendido que la clave para sobrevivir en estas relaciones es desarrollar tu propio sistema de defensa emocional,
como una armadura invisible. Recuerda, protegerte no significa alejarte por completo, significa mantener tu paz y tu dignidad sin perderte en la vorágine emocional del manipulador. En el próximo capítulo, exploraremos cómo identificar y fortalecer aún más tu red de apoyo, para que puedas rodearte de personas que sumen en tu vida y que sean una barrera adicional contra las influencias negativas. Capítulo 6. La importancia de la empatía y la compasión. Introducción al capítulo. El poder de ver más allá de las apariencias. En un mundo donde estamos aprendiendo a poner límites y protegernos de personas manipuladoras, es fácil caer en el extremo de etiquetar cada comportamiento difícil como tóxico o manipulador. Sin embargo, no todas las personas difíciles son manipuladoras. Algunas simplemente están atravesando un momento complicado, necesitan apoyo emocional o carecen de las herramientas para expresarse de una manera saludable. Este capítulo te ayudará a diferenciar a una persona que necesita comprensión de alguien que verdaderamente emplea la manipulación. Cultivar la empatía y la compasión nos permite mantenernos abiertos y humanos, sin perder el control de nuestros límites. Diferenciando la dificultad de la manipulación. Reconocer el dolor en el otro. ¿Cómo identificar una persona que necesita ayuda emocional? La diferencia entre una persona manipuladora y alguien que necesita apoyo emocional a menudo reside en la intención y la frecuencia de su comportamiento. La manipulación es calculada, reiterada y destinada a satisfacer una necesidad egoísta, mientras que alguien que atraviesa una crisis emocional suele estar atrapado en su propio dolor y carece de claridad, pero no busca perjudicarte intencionadamente. Ejemplo práctico. Imagina que un amigo atraviesa un duelo. Puede volverse distante, ansioso, incluso tener cambios de humor bruscos. Este comportamiento es una reacción a su dolor, no una táctica de manipulación. Aquí, tu empatía y apoyo serán claves para ofrecerle un espacio seguro y emocionalmente accesible, sin asumir una carga innecesaria ni perder tus propios límites. Piensa en la diferencia entre un barco con un agujero y uno que arroja intencionalmente el agua fuera para hundir a otros. Ambos barcos se ven inestables, pero solo uno de ellos está buscando sobrevivir. La empatía es ese salvavidas que puedes lanzar a los barcos dañados sin permitir que te arrastren al fondo. Investigaciones en psicología han demostrado que el 40% de las personas que experimentan momentos de crisis emocional presentan comportamientos complejos o difíciles de entender. Sin embargo, solo un 5% desarrolla patrones manipuladores y de control, mientras que el resto solo necesita tiempo y apoyo para sanar. Cita relevante. Como decía el psiquiatra Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La compasión y la empatía nos dan ese espacio para decidir cómo queremos actuar con alguien que está sufriendo. La compasión como protección, no como vulnerabilidad. ¿Por qué es importante la compasión en estas situaciones? La compasión no solo ayuda a los demás, también actúa como un recordatorio de nuestra propia fortaleza y humanidad. Tener compasión por los demás no significa permitir que abusen de ti, sino entender su dolor y ofrecer ayuda sin sacrificar tu bienestar. Técnica práctica. La estrategia de la compasión con límite. Paso 1. Identifica a la persona que parece necesitar apoyo, sin involucrarte emocionalmente de inmediato. Paso 2. Ofrece ayuda de manera limitada y realista. Esto puede ser en forma de escucha activa, pero no asumiendo el papel de salvador o terapeuta. Paso 3. Si la persona persiste en actitudes manipuladoras o se aprovecha de tu bondad, mantén la empatía sin perder de vista tus límites, recordando que tú también mereces respeto. La compasión es como una linterna en una cueva oscura. Ilumina el camino para quienes necesitan guía, pero no significa que debas caminar hasta el final de la cueva por ellos. Cita relevante. Como lo expresó la autora Brené Brown, la compasión es más que un sentimiento. Es un acto de valentía que requiere empatía y, a la vez, límites claros. A través de la compasión con límites, nos mantenemos fuertes y presentes, sin exponernos a perder nuestra paz mental. Red flags en la empatía. ¿Cómo detectar un comportamiento manipulador bajo la apariencia de vulnerabilidad? ¿Cómo se presenta? Algunos manipuladores adoptan una apariencia vulnerable para despertar lástima. La clave para diferenciar una manipulación emocional de una verdadera necesidad de ayuda radica en observar el patrón de comportamiento. Si esa persona constantemente depende de ti y nunca se muestra receptiva a soluciones o límites, podrías estar frente a alguien que utiliza el victimismo como estrategia. Ejemplo práctico. La técnica de la empatía condicional. Paso 1. Si la persona se muestra vulnerable, ofrece ayuda de manera puntual. Paso 2. Observa si hay un esfuerzo por parte de esa persona para mejorar o cambiar la situación. Paso 3. Si no hay cambio y siempre vuelve a ti para que soluciones sus problemas, mantén tus límites y sé consciente de tu rol. No eres responsable de su vida, solo puedes ofrecer apoyo momentáneo. Cita relevante. Como dijo el Dalai Lama, la compasión y la empatía requieren una fuerza interior que te permita ver el sufrimiento sin perder tu estabilidad. La empatía es poderosa, pero solo cuando sabemos hasta dónde podemos llegar sin perder nuestro propio equilibrio.
Conclusión. Empoderamiento personal y autodefensa emocional. Cierre del libro. La fortaleza que has construido. Hemos recorrido un camino complejo, lleno de lecciones y estrategias para identificar, enfrentar y protegerte de personas manipuladoras. En cada capítulo, has descubierto herramientas prácticas para ver, comprender y reaccionar ante aquellos que buscan influir en tu vida de una forma perjudicial. La manipulación emocional, aunque sutil, deja marcas profundas, pero también nos brinda una oportunidad invaluable, la de desarrollar autodefensa emocional y crecimiento personal. Identificar la manipulación es, en esencia, una forma de autocuidado. Te permite reconocer lo que mereces y defender tu bienestar sin miedo ni culpa. Has aprendido que los límites no son muros que te separan de los demás, sino puentes que te conectan a relaciones más auténticas y significativas. Relaciones donde puedes ser tú mismo sin sacrificar tu paz ni tu autoestima. La transformación interior. ¿Cómo ahora ves la manipulación? A medida que avanzaste en este libro, empezaste a ver con mayor claridad los patrones y tácticas que antes pasaban desapercibidos. Esta transformación no solo te protege, sino que también te empodera. Saber detectar y enfrentar la manipulación es un acto de amor propio, un recordatorio de que mereces vivir en relaciones donde tus emociones y decisiones sean respetadas. Analogía final. Imagina que este proceso es como afilar una espada. Cada lección, cada técnica y cada estrategia es un golpe sobre el metal que forma tu carácter. Ahora tienes una espada afilada y firme que no busca dañar, sino proteger tu esencia y tu paz interior. Invitación final a la reflexión y la comunidad. Al cerrar este libro, recuerda que todos enfrentamos desafíos y aprendizajes en nuestras relaciones. Por eso, te invito a compartir tu experiencia, tus descubrimientos y tus reflexiones en nuestras plataformas de escucha. ¿Te sorprendió algún patrón que no habías notado? ¿Hubo alguna técnica que realmente marcó una diferencia? Tus experiencias pueden ayudar a otros a encontrar respuestas y, juntos, crear una red de apoyo y aprendizaje en el camino hacia la autodefensa emocional y el empoderamiento personal. Cita de cierre. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Ahora, con las herramientas y la claridad que has ganado, estás listo para vivir sin ceder ese consentimiento, protegiendo tu dignidad y abrazando relaciones que sumen a tu vida. Este viaje no termina aquí. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias únicas en nuestras relaciones, y tus descubrimientos pueden ser una inspiración y una ayuda para otros que se encuentren en una situación similar. Te invitamos a compartir tus pensamientos, aprendizajes y reflexiones en los comentarios. ¿Qué red flag identificaste que más resonó contigo? ¿Cuál de las técnicas te ha resultado más útil en tu vida diaria? Si te ha gustado este audiolibro, no dudes en seguirnos para más contenido que te ayude a crecer, proteger tu bienestar y vivir plenamente. Tu experiencia y feedback son importantes para nosotros y para toda la comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda, el poder de cuidar de tu vida emocional y construir relaciones auténticas comienza contigo. Esperamos leerte pronto.